Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre. Glorificado sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, bendito. Gracias, precioso Dios. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Digno de suprema alabanza, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te alabamos, Señor, te exaltamos, Padre. Bendito por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí pendientes de la caña cascada. Padre, bendícelos, dales espíritu de sabiduría, dales espíritu de revelación, Señor, que anhelen, Señor, vivir para ti, en el nombre de Jesús. Que te conozcan, Padre Santo, el único Dios verdadero, a quien has enviado, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia. Aquí estamos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Amén a todos los que ya están aquí. En el nombre de Jesús, les bendecimos y vamos adelante, hermanos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Y quiero darle gracias a Dios, hermanos, por sus oraciones por nosotros. Empecé a tomar un suplemento que nos trajo una hermana una ocasión que vino y no me he sentido tan cansado, pero sí tengo que echar una siestecita después de la comida. Aleluya. Y quiero dar gracias a Dios también por mis hermanos. No se suben las plaquetas. Ya hoy le pusieron otra vez plaquetas. Y sangre otra vez. Oremos que el Señor nos conceda este precioso milagro de que las plaquetas se suban en el nombre de Jesús, se produzcan plaquetas en su médula ósea en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su misericordia en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Seguimos adelante, hermanos. Lo que no entendemos ahora, hermanos, lo vamos a entender después. O sea, no pretendamos comprenderlo todo porque nos vamos a desubicar. De hecho, nosotros la mayoría no entendemos el propósito de las redes sociales. No es más que traer un espíritu de mentira y un espíritu de confusión a toda la sociedad. Porque la mayoría de las cosas que se publican son falsas. Y no podemos estar mucho tiempo en el Facebook. Necesitamos poco a poco ir dejándolo en el sentido de ver las cosas que no convienen. Hay cosas que convienen. Hay cosas que son importantes para nosotros. Hay quien usa correctamente, pero hay quien lo usa para lucrar. Y la mayoría lo usan para lucrar y para engañar y para impactar a los demás. Entonces cuidemos nuestros tiempos en el nombre de Jesús. Lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Así que Jesús le tiene que decir a Pedro precisamente, lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros entender que el entendimiento no es
no es nuestro, hermanos. Mire, no son mis capacidades de escudriñar. No son mis capacidades de analizar. Mire, hermano, las escrituras nos dan testimonio. David decía, Señor, dame entendimiento. Hoy los sabios no necesitan pedir entendimiento. Ellos todo lo saben. ¿Hay alguien en casa? Mire, la mayoría de nosotros cuando aprendemos una cosa, nunca le preguntamos al Señor cómo la puedo hacer mejor, cómo puedo mejorar. Y los sabios es lo que están haciendo ellos, buscando cómo mejorar las cosas. Hoy se han atrevido a meter mejoras a la iglesia, como si la iglesia fuera una empresa. El cuerpo de Cristo no se puede mejorar. Entonces, nosotros tenemos que pedir entendimiento. Por eso la Escritura dice, hermanos, en capítulo 12 de Romanos, ahorita vamos a seguir, hermanos, pero es necesario que expliquemos esto. En el capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, les ruego para que reciban las misericordias de Dios. Les ruego que entiendan que hay bendiciones espirituales en los lugares celestiales preparadas para nosotros con las que Dios ya nos bendijo. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué un sacrificio vivo? Porque Jesús se ofreció vivo a la muerte, hermano. Y dice, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cada día yo debo ofrecerme a Jesús como un sacrificio vivo, porque para poder entonces yo estar juntamente con Él, para estar juntamente con Él crucificado, como decía el apóstol Pablo. Y enseguida dice, no os conforméis a este siglo, porque este siglo no me va a permitir ofrecerme en un sacrificio vivo. Mire, me voy a meter me voy a meter en ayuno y en oración. Y estoy con el Facebook y estoy mandando textos y estoy mandando posts que me caen bien. Y luego sale y dice, es un verdadero ayuno, sin Facebook y sin nada, pero estaba mandando. ¿Hay alguien en casa? No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén, hermano Isaac. El renovar nuestro entendimiento no es pensar mejor, es pedirle a Dios que Él nos dé el entendimiento. ¿Por qué? David decía, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Nosotros, hermanos, ahora Cristo está en nosotros, tenemos la mente de Cristo. El entendimiento está a nuestro alcance. Lo que nos hace falta a nosotros es saber esperar. Cuando le pedimos algo al Señor, saber esperar y estar atentos a nuestros pensamientos, porque allí me va a responder el Señor. Porque lo que el Señor quiere es que la mente de Cristo cubra la mente mía. Y la tuya, y la de todos los que hemos recibido el Espíritu Santo. Para que no propongamos nosotros, recuerde que Jesús dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Hay alguien en casa? Entonces, no os conforméis a este siglo. ¿Qué hace la gente en este siglo? Se va a estudiar teología, hermano. Se va a estudiar, se va a buscar maestros. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo dice? Váyase a la teología, no dice, no. Ofrézcanse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Hay alguien en casa? Qué fácil, hermanos. Qué fácil es ir a copiar los modelos que están haciendo en otras iglesias. Yo por eso mejor me voy allá donde tienen éxito, donde están haciendo las cosas según nosotros bien. Y voy y busco y copio y los traigo. Eso no es renovar el entendimiento. Eso es ir a copiar modelos. Como dice nuestra hermana, así o más claro. O sea, no les alcanza el entendimiento humano para entender que eso no es renovar el entendimiento, que eso es ir a copiar modelos de lo que están haciendo. Y quiero hacerlo yo y creo que porque lo voy a hacer yo van a funcionar. No, hermano. Así no funciona el reino de Dios. Dios hace nuevas todas las cosas. Es decir, por más que vaya yo a copiar un modelo, Dios no va a obrar. Porque el que está obrando soy yo. Yo soy el que estoy yendo a copiar modelos. No les alcanza la sabiduría humana para entender. No les alcanza. ¿Por qué? Porque creen que están bien. Y la orden, el apóstol Pablo rogando, os ruego por las misericordias de Dios. Porque el único bueno es Dios, ustedes no, ni yo. Esa es la manera en que se renueva nuestro entendimiento cuando yo muero en la cruz del Calvario. En mi cruz y muero juntamente con Cristo, mi entendimiento debe morir. Mi sabiduría debe morir, mi inteligencia debe morir, mi consejo debe morir, mi temor debe morir. Tiene que ser el temor de Dios, tiene que ser la sabiduría de Dios, tiene que ser el conocimiento de Dios para que el consejo sea el consejo divino por medio de la transformación del entendimiento. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, no os conforméis a este siglo. No hagan lo que todo el mundo hace. Hagan lo que Cristo hizo. Allá baja, maja. ¿Hay alguien en casa? No. No, así yo no juego. No, el ayuno es para aquellos que están mal. Para nosotros los que estamos bien, no, nosotros estamos bien, por eso Dios nos puso aquí. El ayuno es para aquellos pobrecitos. No, hermano. Mientras yo no mortifique mi carne, yo puedo ser muy sabio y no ocupo de Dios. Y eso se llama apostasía. ¿Alguien me quiere apostar lo contrario? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo necesito dejar mi entendimiento natural para que venga el entendimiento espiritual. Amén. Para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Es la única manera, hermano. No hay otra manera. No existe otra manera. Por eso el apóstol Pablo se la pasa gritando en todas las cartas. Hagan morir las obras de la carne. Anden en el Espíritu. ¿Hay alguien en casa? Nosotros mismos, hermano,
Nosotros mismos tenemos que ir. Miren, hermano, yo siempre les he dicho, a mí nunca, hermano, un pastor me dijo, hermano, vamos a orar. A mí nunca un pastor me dijo, hermano, vamos a evangelizar. A mí nunca un pastor me dijo, hermano, vamos a ayunar. Siempre lo estaba haciendo. A mí nunca un pastor me dijo, tienes que leer la Biblia. No, hermano, porque siempre lo he estado haciendo. Desde que el Espíritu Santo entró a mi corazón, Él me dio amor por su palabra. Y leyendo su palabra días completos, 8 horas diarias, se me iba el hambre. No comía en días enteros, leyendo su palabra, y no me daba hambre. Entonces Él me enseñó a ayunar. Me dio amor por su palabra, me enseñó a ayunar y me enseñó a orar. Y cuando empecé a leer la Biblia y a ayunar y a orar, la palabra de Dios se me salía. Decía mi hermano mayor, decía, se te sale la palabra de Dios hasta por los codos a ti. O sea, hablas hasta por los codos la palabra de Dios. Una vez me quedé, nos dormimos en unas casas abandonadas y andamos en una gira en el distrito y el obispo me dijo, duerme aquí en este cuarto que está abandonado. O sea, nos hicimos un tendero en el suelo y el obispo y su esposa durmieron en otro cuarto de esa casa abandonada porque estábamos en el desierto. Entonces yo me acosté, tendí una cobija y me acosté en el suelo, y en la mañana me dice la esposa del obispo, hermano, no dormiste nada anoche porque te la pasaste orando. Toda la noche estuviste predicando. Orabas y predicabas, orabas y predicabas. O sea, ¿cómo la gente da testimonio? Cuando tú tienes la palabra se te sale, va a salir. Muchos de nosotros no hablamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo sé que esto les va a doler, pero si no los mueve a amar la palabra, hermanos, ¿cómo les explico? Por eso la Escritura dice, sean todas vuestras conversaciones adornadas con sal, sazonadas con sal. Es decir, en todas las conversaciones que tengan, metan a Jesús. Pero si la palabra está en tu corazón, la Biblia dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, todas esas cosas van a hacer que tu entendimiento sea renovado. O sea, no necesitas un curso de teología. Perdónenme, yo sé que los líderes es que tienes que ir a la escuela. Está bien, vamos a la escuela. Pero te va a pasar, yo te digo, si la palabra de Dios mora en la abundancia en tu corazón, te voy a decir lo que te va a pasar. Vas a empezar a ver los demonios que están en esos lugares. Porque eso me aconteció. Yo le dije al Señor, Señor, por favor, concédeme que nunca más vuelva a venir a estudiar aquí. Quiero que me enseñes tú, Señor. Sé tú mi maestro. Y fui encontrando en la Escritura que la unción que nosotros recibimos permanece en nosotros. Y ella misma nos enseña. No tenemos necesidad de que alguien nos enseñe. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aprender? Cuando escucha a un maestro que está diciendo lo que el Señor me dijo, entonces la unción acomoda las cosas en nuestro corazón. Se afirma en nuestro corazón. Para poder renovar nuestro entendimiento, para poder, aún así, lo que entendemos ahora, no lo comprenderemos muchas veces, pero lo entenderemos después.
O sea, no se trata de ser sabios. No se trata de ser sabios, hermanos. Se trata de ser humildes y reconocer que necesitamos cada día más. Mira, hermano, por favor, vayas a primera a los Corintios. Aleluya. En el versículo, fíjense bien, para que, por favor, hermano, no se sienta sabio, no se sienta más importante, porque usted tiene una preparación. Desde el versículo 18 vamos a leer, hermano. Yo creo que nos vamos a quedar aquí porque esto es vital, hermano. Porque esto es como un clavo clavado en usted para que actúe y para que se acerque con confianza al trono de la gracia. Dice el versículo 18, 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué les estoy hablando? La palabra de la cruz. Necesitamos ir a la cruz. Y es locura para la gente de este siglo, donde todo el mundo busca éxito, fama, proyección, fortuna, reconocimiento, plataformas. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Pues está escrito, fíjense bien, hermanos, y sus ojos lo verán. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quieres tener entendimiento e ir a estudiar teología? Prepárate. ¿O quieres tener entendimiento, que el Espíritu Santo te haga entender, te guíe a toda la verdad? Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y pregunta, ¿dónde está el sabio? Y si a mí me preguntan, ¿dónde está el sabio? Yo digo, en el liderazgo. Pero mire cómo el apóstol Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Y por qué les dice a ellos? Porque si había sabios, eran los griegos. Y Corinto es una ciudad griega. Atenas es otra ciudad griega. Allí de esa región estaban los sabios, de ahí está Platón, Aristóteles, Sócrates. Eran los sabios. Y él pregunta, el apóstol Pablo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? El que siempre quiere hacer de reto un debate. Ay, 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 digan conmigo. Ahí hay muchos todavía que andan retando a debates. Insensatos que se creen sabios, que creen que todo lo saben, que creen que todo lo pueden, que pueden condenar a los demás. Y luego dice una pregunta el apóstol, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿O del mundo? Sí, hermano. El mundo es un caos. ¿Por qué? Por los sabios. ¿Por qué el presidente de Rusia no acepta las proposiciones que hace el presidente de Estados Unidos? Porque no lo considera sabio. Porque no convienen a sus intereses. La sabiduría del mundo está marcada por la conveniencia, por los intereses, por el tener el dominio sobre los demás, por el tener el control sobre los demás. Y Dios ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Y entonces, ellos hablan de Dios. Pero dice el versículo 21,
Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Fíjense bien. En la sabiduría de Dios, el mundo no va a conocer a Dios mediante la sabiduría humana. Dios ha enloquecido la sabiduría. Porque ¿cómo la enloqueció? Permitiendo que el primer Adán comiera del árbol del fruto que Dios le prohibió, y le dijo que no comiera, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal. Desde entonces, el hombre trata de ser sabio por sí mismo. ¿Y quién le sembró esa semilla? La serpiente. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, ¿cómo se dice? Dios estableció esto. Que el mundo no conociera a Dios mediante la sabiduría humana. Entonces, mientras los hombres usen su sabiduría para acercarse a Dios, van a decir que están cerca de Dios y que están en Dios, pero lejos de Dios. Por eso la autoridad es un desastre. Porque no hay sabiduría divina. Hay sabiduría humana que se mueve por la razón, no por la fe. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, fíjense bien, hermano, por una locura. No por la sabiduría humana, no por las estrategias humanas, no, es que son herramientas lo que estamos usando, sí, son herramientas pero humanas. Dios no tiene herramientas, tiene bendiciones espirituales. Las herramientas caducan, las bendiciones espirituales son eternas y para siempre. ¿Hay alguien en casa? ¡Aleluya! Entonces, hermanos, agradó a Dios salvarnos a nosotros por una locura. ¿Cuál locura? La locura de la predicación, hermanos. ¿Y qué tenemos que predicar? ¿Lo que aprendimos en la teología? No, hermanos. Tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Está involucrando él y los griegos. Amén, hermano. Pero miren lo que dice el apóstol. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. ¿Hay alguien en casa? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. No andamos predicando teología. No andamos predicando interpretación privada. No andamos predicando lo que nos han enseñado los libros. Predicamos lo que el Espíritu nos enseña, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso es que no somos gratos. Porque esta palabra descubre la mentira en la que estamos viviendo. Pero tenemos que tener éxito y fama y fortuna y reconocimiento. Por eso dice, pero nosotros, dice el apóstol Pablo, predicamos a Jesucristo, a Cristo crucificado. Y esa palabra para los judíos es tropezadero,
Por eso es que usted no puede predicar a Jesucristo. Usted es perseguido si usted predica abiertamente en la calle, y en Jerusalén le tapan la boca y lo agarran a trancazos. Es como si estuvieran con los musulmanes. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es una locura, si son los sabios. Es una locura tener que morir a uno. Si tantos dones tiene uno, si tantas virtudes tiene uno, pero Dios no nos llamó a enseñar nuestras virtudes, sino las virtudes de aquel que murió por nosotros. Entonces tenemos que conocer a Cristo crucificado, y cuando yo conozco a Cristo crucificado es porque estoy juntamente con Él crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, escucha, lo que ahora vivo en la carne lo traslado a la fe del Hijo de Dios, no a mi fe. A la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Jesús dijo, no se preocupen, si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. ¿Hay alguien en casa? Pero escuche, hermano, dice, más para los llamados judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Hay alguien en casa? ¿Conozco a Jesús? Es porque conozco su palabra. Y conozco su palabra es porque el Espíritu me guía. Y si conozco al Espíritu, conozco a Jesús. Y si conozco a Jesús, conozco al Padre. Para que el mundo crea que Dios envió a Jesús y que Jesús me envió a mí. Y que Jesús te está enviando a ti. Aleluya. Fíjense bien lo que dice Isaías 29, del 13 al 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, hermano, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Eso es lo que va a acontecer, por eso les dije yo, y sus ojos lo verán. Porque el tiempo se acabó. No es grato decir esto, hermano. No los estoy maldiciendo. Es lo que va a acontecer. Por eso el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos que Él no quiere quebrar la caña cascada. No la va a quebrar. Ni el pábilo Cumea lo va a pagar. Él va a establecer su juicio. Y mire, hermano, por favor, hermanos. Yo sé que algunos pastores se molestan con esto. Porque les está entrando la espada. Pero es para que se arrepientan, no para que se enojen con nosotros. Porque no estamos aquí para avergonzarlos, sino para llamarlos al arrepentimiento. Y no solamente a los pastores, a todos los que escuchen. Porque, miren hermanos, para los judíos y así también a los griegos, Cristo, quieran o no, es poder de Dios y es sabiduría de Dios. No, yo no soy sabiduría, es Cristo la sabiduría. Por eso es de que del 2000 escuche y vaya,
Desde el 2000, hermano, que el Señor me dijo, la gran apostasía de mi iglesia. Se están volviendo a los libros y están dejando mi palabra. ¿Usted cree que yo pude leer un libro de todos los que nos recomendaban a los pastores? ¿Usted cree que yo podía leerlo cuando me sonaba la palabra aquí? Si he leído libros completos, no son, hermanos, más de 10. Y tomé el de autoridad espiritual para hablar de la autoridad. ¿Por qué? Porque yo considero a ese hombre, por las experiencias que Dios me ha dado, que ese hombre era un apóstol, aunque no hay apóstoles. La mayoría de los escritos que estamos viendo, él los escribió desde la cárcel. Muy semejante a su vida, la del apóstol Pablo. Investigue la vida de Watchman Nee, hermanos. El entendimiento espiritual que él tenía hace más de un siglo, que ni siquiera con tanta teología podemos llegar a tener el entendimiento hoy, porque la teología nos aleja de la revelación. Porque la teología es deducción y la revelación es Dios actuando en nosotros. La teología es actuando en nosotros para agradar a Dios, lo cual es imposible. Por eso, más así, para los llamados judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Se tiene que doblar la rodilla. Ellos van a tener que doblar su rodilla, hermano. Y reconocer que Cristo es el poder de Dios y que Cristo es la sabiduría de Dios. Y si conocemos a Cristo, conocemos su sabiduría. Yo puedo manejar los dones, porque tengo dones, sí, pero tengo que manejarlos. Yo o los dones van a fluir en mí cuando Él quiere. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué, hermano? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y mire lo que dice el 25, hermano. Qué osado es el apóstol Pablo para hablar ese versículo. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Cuando yo leí eso, a mí me pegó. ¿Por qué? Porque Dios no es insensato, no tiene nada de insensatez. Perdónenme. Pero esa palabra a mí me incomodó. Los que somos insensatos somos nosotros. Nosotros somos los insensatos. Dios no es insensato. No puede ser el todopoderoso, el que todo lo sabe, el que en todo lo entiende. No puede ser insensato. En tal caso diría yo, el amor de Dios es insensato porque le fallo y me sigue buscando, le fallo y me sigue amando, le fallo y me sigue persiguiendo, le fallo y me sigue encontrando. Pero eso no es ser insensato, eso es ser misericordioso. Esa palabra me incomodó porque Dios no es insensato. Y el apóstol dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Pero en Dios no hay insensatez, hermanos. Pero se lo dice a los griegos, que son obstinados en buscar la sabiduría. Dios no necesita buscar sabiduría. Él es sabio por sustancia, por esencia. Y yo necesito buscar sabiduría divina, pero para eso yo necesito desechar la natural, para que venga la espiritual. Miren, hermanos,
Es fuerte esta palabra. La natural. El hombre natural, cuando dice la escritura ahí en el 2:14, de aquí de segundo de los Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En la Biblia el oso lo traduce de esta manera: el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero es curioso, los animales perciben al Espíritu, pero no perciben las cosas que son del Espíritu. Es fuerte esto, por eso lo dije, hermano. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Dios no tiene nada de insensato. Dios no tiene que competir con nosotros. Y dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Dios es débil? ¿El Todopoderoso es débil? Yo, si estudio teología, le voy a encontrar. Pero yo prefiero creer que mi Dios no es débil. Lo débil de Dios, Dios no es débil, hermanos. ¿Cómo va a ser débil Dios si dijo sea la luz y fue la luz? No empezó a parpadear la luz y empezó a ir agarrando vuelo y agarrando vuelo hasta que se encendió. No, Él dijo sea la luz. Punto, se acabaron las tinieblas. Él no es como yo. Cuando estoy construyendo voy pegando clavito por clavito, chilillo por chilillo, madera por madera, bloque por bloque, batiendo la grava y la arena, primero esto y luego esto. Él no es así. Él no ocupa manos como yo para yo tratar de agradarlo haciendo cosas con mis manos. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, hermano, por favor. Yo no alcanzo a pensar ni alcanzo a concebir en mi espíritu que Dios es débil. Mi mente puede agarrar eso. Por eso el apóstol Pablo dice que los sabios y los inconstantes tuercen la sabiduría que Dios le dio al apóstol Pablo. La tuercen para su propia conveniencia. Amén. Y el 26 dice, mirad, hermanos, estamos en el capítulo 1 de Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Y miren lo que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu vocación? Cuando estábamos en la prepa, cursamos una materia que se llamaba orientación vocacional, que era descubrir lo que nosotros anhelábamos ser como profesionistas para entrar a la universidad. Mis habilidades eran el dibujo, imprimir. Dije yo, voy a estudiar arquitectura. Como hombre, hermano, uno usa sus talentos para definir su vocación, lo que sabe hacer. Si alguien tiene talento musical, lo correcto es que los padres lo guíen para que desarrolle ese talento musical. ¿Hay alguien en casa? Pero, hermanos, ¿cuál es nuestra vocación? ¿Se acuerdan de un libro que decía,
Y ser como Cristo tan solo yo anhelo, y ser como Él al fin llegaré, y ser como Él al fin llegaré. Esa es nuestra vocación. Lo dice Efesios capítulo 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Hay alguien en casa? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y usted cree que va a llegar yendo a la iglesia, esperando que el pastor le diga lo que tiene que hacer? Y luego se viene y cada vez va a la iglesia y no hace más lo que el pastor le dice, cuando el Espíritu Santo lo va a llevar al crecimiento. Amén, hermano. Esa es la respuesta. Buscar cada día aprender más de Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día es perfecto. Y el lucero de la mañana nace en nuestros corazones. Cristo Jesús es el lucero de la mañana. ¿Hay alguien en casa? Por eso el apóstol les decía a los Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a Cristo? Y les decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quién lo va a formar? El Espíritu. Dígame a qué escuela fue Jesús para predicar. Dígame a qué escuela fue Pedro. Dígame a qué escuela fueron los apóstoles. El que fue a la escuela fue el apóstol Pablo y con el erudito máximo que era Gamaliel. Pero una vez que conoció a Cristo, lo tuvo por basura todo lo que había aprendido con Gamaliel. Todos sus logros personales. Y se propuso no conocer nada de eso, sino Jesucristo y a este crucificado. No podemos ignorar esto. Esto es el ABC cristiano. Por eso pregunta, miren su vocación. ¿A qué los llamó el Señor? Hermano, no los llamó, fíjese bien, hermano, a ganar almas. Nos llamó a dejarnos guiar. Él no nos dejó solos. Él se metió a nosotros para guiarnos a toda la verdad, a conocimiento de Cristo. A ser como Cristo, conocerlo para anhelar ser como Él. Y entonces, hermano, todas las cosas se van a dar. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso, miren, hermanos, dice el versículo 26, mirad, hermanos, vuestra vocación. Miren lo que dice enseguida, que no sois muchos sabios. Según la carne, según lo que aprendieron en los libros. Oye, hermanos, sois muchos los sabios que han aprendido en los libros. Por eso es que han hecho de la iglesia una empresa, y así dijo el Señor, la gran apostasía de mi iglesia, han hecho de mi iglesia una empresa. Pero en la iglesia del Señor no hay muchos sabios según la carne. Hay muchos sabios según el Espíritu. Y el Espíritu no te va a llevar a copiar modelos a otra denominación. Porque el Espíritu hace nuevas todas las cosas en nosotros.
No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos. No, hermano. ¿Qué poder terrenal? Está hablando de lo terrenal, de lo carnal. ¿Qué poder tenía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro? No, hermano. No tenían ni recursos económicos para sentirse que podían mandar y podían apantallar y podían impresionar a la gente. No hay muchos sabios según la carne. Hoy sí. Hoy la gente tiene bastante dinero después de estar en una posición de liderazgo. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Por qué? Porque se mueven por la sabiduría humana. Y la nobleza es una virtud. No es una conveniencia. Y ahora escuche, por amor de Dios. ¿Para qué nos vamos a creer sabios? ¿Para qué vamos a creer que somos lo que entendemos todo y podemos descifrar los misterios? Hay alguien que Dios le dijo: eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. ¿Y sabe quién es? El rey de Tiro. ¿Sabe a quién representa el rey de Tiro? A Satanás. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ¿qué escogió Dios? No escogió sabios, no escogió poderosos, no escogió nobles. Pregúntele al apóstol Pedro qué era. Era un homicida, hermano. Igual que Pablo. No le quiso cortar la cabeza al criado del sumo sacerdote cuando agarraron a Jesús y lo apresaron. ¿Hay alguien en casa? Entonces, ¿qué escogió Dios? Lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Se los digo en palabras de hoy: los burros van a avergonzar a sus maestros. Por eso el Señor escogió un burrito para montarse sobre él para entrar triunfalmente. Porque sabía que el burrito no le iba a robar la gloria. Pero hoy los sabios utilizan al burrito, dicen que los burros le quieren robar la gloria. Y los que le roban la gloria son ellos, que están sentados arriba de los burritos para entrar triunfalmente con éxito, que se aprovechan de todo lo que hacen los burritos para presentarse como los máximos, para viajar a otros países, para ir para acá, para andar para acá, del esfuerzo de los burritos. Hoy, Dios escogió a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Un día se va a repetir la historia de Balaam. Y el día ha llegado, porque lo que se dice en el oído se publicará desde las azoteas. Lo que decís en los secretos se publicará desde las azoteas. Y entonces la burrita de Balaam hablará. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué es necio para el mundo? Que no vayas a la escuela teológica es una necedad para ellos. Pues Dios está escogiendo y está levantando hombres
que no van a pisar una escuela teológica, pero Dios les va a permitir hablar para que sientan vergüenza a los teólogos, para que se arrepientan antes de que venga el juicio, como decía Isaías y como dice Isaías 29. Porque para eso estamos aquí. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Hay alguien en casa? Espérame tantito, ¿no? Y lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Quiénes son los menospreciados? Los que viven por la fe. El mundo no era digno para ellos. Los que viven por la guianza del Espíritu y no por la razón, no por su preparación. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo que no es, hermano, para deshacer lo que es. Es decir, lo que no es va a deshacer lo que es. Eso está profundo, pero eso se los dejo para que le pregunten al Señor. Jesús dijo en el Antiguo Testamento: "Os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo". ¿Hay alguien en casa? Y lo hizo con los gentiles, a los judíos, y hoy va a hacerlo con un remanente a las iglesias. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Somos la única iglesia que se va a salvar. Tenemos el nombre, somos los únicos, los santos, los puros. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque por Él estamos nosotros en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles. Estamos, por Él está en nosotros en Cristo, por Él, por el Padre estamos nosotros en Cristo. Y Cristo nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas que ya han sido hechas en nosotros. Ya nos dio la sabiduría, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya nos justificó, porque morimos juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él y resucitamos juntamente con Él. Ya somos justos. El Padre nos ve como justos, como hermanos del justo, del testigo fiel y verdadero. Amén. Y nos ha santificado con una sola ofrenda, porque Él se ofreció en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y nos ha redimido, y redención, con su sangre preciosa ha perdonado nuestros pecados, y nunca más se acordará de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades, porque ahora nosotros conocemos al Señor. Y ninguno enseñará a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Amén. Pero estamos en una institución donde todo es pecado.
¿Por qué? Porque no hemos entrado al reino, seguimos en la contienda. En tratarnos por lo que vemos y no entendemos que lo que vemos es temporal y lo que no vemos es eterno. Si Dios nos ha hecho en Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención, estoy completo. ¿Hay alguien en casa? ¿Para qué? Para que el que se gloríe en el Señor, porque si sé algo es porque el Señor me lo enseña. Y soy justo porque Él me ha justificado, no porque yo sea bueno. Y soy santo porque su sangre me limpia de todo pecado. Y tengo comunión con Dios porque mi conciencia está limpia y sé que mis pecados son perdonados. Entonces me puedo ofrecer en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para tener el entendimiento, para desechar el entendimiento animal, para no decir natural, decir natural para no decir animal. Entonces, para que el entendimiento espiritual está todo servido, fluya en nosotros. No fluye porque no soy capaz de subirme a la cruz. Porque para los judíos la cruz es tropezadora. Y para nosotros los gentiles es locura. ¿Cómo? Si Cristo murió para darme vida. Sí, hermano. Pero vida en el espíritu, no en la carne. Hoy creemos que las bendiciones que tenemos físicas es porque Dios nos ama. No, hermano, por amor de Dios. Los impíos tienen más bendición que nosotros porque son más hábiles y más astutos en el trato con sus semejantes. La gente que tiene, hermano, la mayoría es porque trabaja. Solamente los que no trabajan no tienen. Y mucha gente no quiere trabajar, quiere que lo mantengan. ¿Hay alguien en casa? ¿Dónde está la sabiduría de este mundo? Ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces Dios decidió agradar. Los sabios nunca te van a enseñar a conocer a Dios. La cruz te va a enseñar a conocer a Jesús. ¿Hay alguien en casa? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Los bendecimos, hermanos. Les amamos. En el nombre de Jesús, usted sabe qué hace con esta palabra. En el nombre de Jesucristo, la gracia de nuestro Señor Jesús, el Cristo sea con todos nosotros. Amén.